Hola, les habla Cindy Gorrín, estudiante de la Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Cátedra Sistemas y Procedimientos Contables, profesor Abraham Páez. En esta oportunidad les voy a mostrar y hablar sobre un manual contable, pero no de Venezuela, sino de Brasil. Lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición es los aspectos introductorios, las bases legales, el catálogo de cuentas, el plan de cuentas y los procedimientos contables. Antes que nada, ¿verdad? Como aspecto introductorio debemos conocer qué es un manual contable. Y como lo dice Kohler en 1994, un manual contable es una herramienta valiosa, ¿verdad?, que permite a las organizaciones conocer y saber a cabalidad todos los procedimientos, las cuentas, la normativa legal, entre otros, necesarios para el buen funcionamiento de las empresas, ¿sí? En este caso, el manual contable ayuda a las organizaciones a tener certeza, ¿verdad?, de los puestos, de los procedimientos que va a realizar de una manera detallada. Los procedimientos contables sirven de guía para las organizaciones y el personal en el desarrollo de las funciones y de los procedimientos contables. Los objetivos del manual es que permiten asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar sus labores, ¿sí? Y además permiten la uniformidad de los procedimientos, ¿sí? Recordemos que si por la organización pasan diversa cantidad de contadores, ¿verdad?, les tocaría empezar de cero a revisar qué cuentas trabajaron, o simplemente cada contador adapta y coloca en la empresa las cuentas que cree o que considera que son importantes, ¿sí?, trayendo como consecuencia que la organización no cuente con una uniformidad en su sistema, en su plan de cuentas. Otros objetivos que cuentan el manual es que permite el ahorro de tiempo, esfuerzo, ¿sí?, de los funcionarios, porque así cada persona sabe qué toca hacer y para el control y la supervisión se hace mucho más fácil porque ya se sabe qué va a hacer cada puesto y el control y la supervisión sería fácil porque conozco qué va a hacer en cada momento, si lo cumplió o no lo cumplió. Evita desperdicios de recursos humanos y materiales porque recordemos que a veces las organizaciones cuentan con personal que no está haciendo nada en la organización. A través de este manual se logra precisar cuánto personal requiere la organización y en caso de haber un personal que es un desperdicio para la organización porque no está aportando nada, poder eliminarlo y ahorrar costos. Determina la responsabilidad de cada puesto de trabajo, ¿verdad? Como lo hablé anteriormente, cada persona, cada trabajador sabe qué le corresponde en la organización, pero no solamente esto, sino que permite saber la relación con que cuenta en la empresa. Recordemos que no todos los departamentos trabajan aislados o no todos los cargos los va a realizar cada persona en particular. No, sino que debe estar la unión de ellos porque de repente el contador necesita de cierta información que le pase el despachador, ¿sí?, o el inventario, o sea, necesita de otra gente, ¿verdad?, relacionarse con otros puestos de la organización para llevar a cabo su desarrollo. Gracias a este manual se logra conocer con qué personal debo relacionarme en la empresa. Los usos del manual es que facilita la confección de los estados financieros, ¿sí?, ya que tenemos especificados qué cuentas utilizamos, qué procedimientos llevamos a cabo y la confección de estado financiero es mucho más rápida y eficaz. Permite conocer el funcionamiento interno, ¿verdad?, por lo que respecta a la descripción de las tareas, la ubicación, los requerimientos y los puestos responsables de su ubicación, ¿sí? Cada persona qué puesto va a hacer, qué va a realizar, dónde está ubicado, qué requiere, qué norma, ¿verdad?, qué exigencias tiene, entre otros. Auxilian al estímulo del puesto y al adestramiento de la capacitación de personal, ya que describen detalladamente qué actividad o qué va a realizar cada una de las personas. Y además sirve para analizar o revisar los procedimientos de un sistema. De repente el procedimiento que estamos llevando a cabo no se está llevando bien, me está generando pérdidas, el departamento no cumple con lo que le exijo, ¿verdad? Bueno, a través de esto puedo examinar que se esté cumpliendo con el procedimiento y el sistema que se esté llevando a cabo sea el adecuado. Los contenidos de los manuales contables es la portada, la portada con la identificación de los datos de la empresa, el índice del manual, los aspectos introductorios, que es los que hemos venido hablando, las bases legales y toda la normativa, tanto legal como la legislación del país, en materia, ¿verdad?, que deben cumplir las empresas, los aspectos organizacionales, misión, visión, entre otros, el catálogo de cuentas, que es el enunciado de todas las cuentas que existen o que va a utilizar la organización.
El plan de cuentas que no es más que todo el detalle y el desarrollo de las cuentas que han sido nombradas en el catálogo de cuentas. Y por último, los procedimientos. En el caso en particular, vamos a ver el manual contable de la empresa Impulse. A pesar de que en Brasil no es necesario, ¿verdad? El gobierno ni la legislación obligan a las empresas a tener ni aspectos organizacionales, ¿verdad? Como visión, misión. Esas cosas no son importantes para las empresas porque como no se los exige el gobierno, entonces son muy pocas las empresas que lo llevan. En caso de Impulse no llevan nada de esto, no tienen manual de sistemas contables porque como no es exigido por la ley, no le ven la importancia de realizarlo. Sin embargo, se les recomienda que es de gran utilidad para las organizaciones, como lo hablé anteriormente, tener un manual porque nos va a seguir de guía, nos va a facilitar el trabajo y simplemente voy a conocer y a saber con exactitud qué debo realizar y qué realiza mi empresa. La empresa que vamos a estudiar es Impulse, en una escuela de idiomas en Campos dos Goytacazes, estado de Río de Janeiro, en Brasil. En la normativa, ¿verdad? En las normas, la base legal que contiene la empresa Impulse, como muchos países, ¿verdad? Brasil no escapa de ellos y también se adaptó e implementó las normas de información financiera, ¿sí? Las normas emitidas por el IASB. Igual que en Venezuela, conocemos que las empresas, ¿sí? O todas las organizaciones de Venezuela deben adaptarse a las normas internacionales de información financiera. Impulse, por ser una empresa, ¿verdad? Pequeña y mediana, una pymes, se adapta a las pymes emitidas por el IASB, ¿sí? Como los conceptos y principios fundamentales que contiene esta norma, la presentación de los estados financieros, que la norma me dice que tengo que presentar 5 estados de situación financiera, puedo presentar un estado de resultado integral o solamente un estado de resultado, puedo hacer un estado de cambios en el patrimonio o unirlo, un estado de resultado con el de patrimonio, llamado estado de resultado integral y ganancias acumuladas, y el estado de flujo efectivo, además de las notas a los estados financieros. También para algunas empresas los estados financieros consolidados y separados, las políticas contables y la estimación de errores, los inventarios, los ingresos provenientes de contratos con clientes, entre otros. La propiedad de inversión, propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Que cómo se van a medir, el valor, entre otros. Pasivos y patrimonio, ingresos de actividades ordinarias, costos por préstamos, deterioro del valor de los activos, beneficio a los empleados, impuestos a las ganancias, información financiera en economías inflacionarias. Todas estas normas, ¿verdad? Pymes, deben ser cumplidas a cabalidad por la empresa Impulse. Pero en Brasil, al igual que en Venezuela, tienen una salvedad. A pesar de que decidieron adaptarse y cumplir con las normas de información financiera, Brasil consideraba que adaptarse tal cual como la norma internacional era ir en contra de la soberanía nacional. Y es por eso que en Brasil se crea el Comité de Pronunciamientos Contables. ¿Qué hace este comité? Bueno, este comité emite pronunciamientos, ¿verdad? O interpretaciones de las normas creadas por el IASB. ¿Sí? Entonces, porque ellos dicen que no podían tener una norma internacional y respetando o incumpliendo con las normas nacionales del país. Entonces, además, no pueden dejar atrás los principios, ¿verdad? Los principios que rigen a la nación. Entonces, por eso, Brasil tiene una unión de los BRGAAP contra las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB. Es igual que en Venezuela, que nos adaptamos a las NIF para las pymes y a las NIF completas en caso de grandes entidades, pero con la salvedad de que tenemos nuestros boletines y los BECNIF que rigen especialmente, son pronunciamientos especiales para el país. Igualmente lo tiene Brasil. Y aquí podemos ver algunos de los pronunciamientos que ha emitido el Comité de Pronunciamientos Contables, CPC. Ha emitido hasta ahora 49 pronunciamientos, ¿sí? En los que tenemos a la traducción, ¿sí? Este está en el idioma oficial, este está en la traducción a nuestro idioma. El 0 habla sobre la estructura conceptual para la elaboración y divulgación del informe contable financiero, ¿sí? Nos da los aspectos generales que se deben cumplir, ¿sí? Los conceptos, de qué manera se deben elaborar, entre otros. Tenemos la reducción del valor recuperable de los activos, ¿sí? Que la forma, los métodos, entre otros. Los efectos de los cambios en los tipos
de cambio y la conversión de los estados contables, a pesar de que este pronunciamiento no es cumplido por Impulse porque él lleva netamente su contabilidad en la moneda de curso real llamada reales. Las demostraciones de los flujos de caja, los activos intangibles, la divulgación de las partes relacionadas, las operaciones de arrendamiento mercantil, las subvenciones y asistencias gubernamentales, los costos de transacciones y premios en la emisión de valores mobiliarios, demostración del valor agregado, los pagos basados en acciones, los contratos de seguro, los ajustes al valor presente, la adopción de la Ley 11638 y la medida provisional, los instrumentos financieros, la combinación de negocios, las existencias, la contratos de construcción, las inversiones, entre otros, los negocios conjuntos, el costo de préstamo, y así sucesivamente. Todas las empresas todas las empresas brasileras que se dejen llevar por las NIF tienen que cumplir los pronunciamientos emitidos por el 6CPC. Aquí podemos encontrar todos los pronunciamientos, como algunos que utiliza Impulse, por lo menos el activo de inmueble, indudablemente, porque poseen su empresa inmuebles, los ingresos, cómo van a ser considerados, entre otros. ¿Sí? Podemos observar que obtiene hasta 49, ¿sí? Y en el último es una contabilidad, para pequeñas y medianas empresas, un glosario de términos de todo lo que allí contiene. Como podemos observar, las contabilidades son muy parecidas en ambos países, ¿sí? Tanto en Venezuela como en Brasil, porque ambas se rigen por las NIF. Sin embargo, la salvedad de ambos países es que, aunado a la que se rigen por las NIF, deben tener o tomar en consideración ciertos pronunciamientos que se emiten del país. En caso de Venezuela, las BEMNIF, y en caso de Brasil, atendiendo a los BA-GAAP. Igualmente, como tienen los pronunciamientos, tienen las interpretaciones, ¿sí? Que en el caso de Impulse no las utiliza todas, porque debe adaptarlas a su empresa. Pero por lo menos, aquí tenemos, hasta ahora hay una interpretación de 20, ¿sí? Tenemos 20 interpretaciones a ciertas normas de la contabilidad. ¿Sí? Como podemos observar, hay ciertas cosas, por lo menos los derechos de participaciones de fondo, de desactivación, restauración e interpretación ambiental, entre otros, recibimiento de transferencia de activos de clientes, las extinciones de los pasivos, los tributos, ¿sí? Que en el caso de la interpretación número 19 debe aplicar la cabalidad Impulse, sí, por los tributos. Esa es una de los tipos que más se diferencia a Venezuela, porque a diferencia de Venezuela, Brasil es uno de los países que tiene mayores impuestos. Aunado a todas las normas, como ya les expliqué, que sigue tanto las NIF como las adaptaciones o interpretaciones al país, tienen ciertas normas, de base legal, como lo es la norma tributaria, que es el Código Tributario Nacional. Podemos compararlo con Venezuela con el Código Orgánico Tributario. Este fue emitido el 25 de octubre de 1999 y, al igual que Venezuela, sí nos habla de los impuestos, tasas y contribuciones, y que estas pueden ser nacionales, estatales o municipales. ¿Sí? El Código Orgánico Tributario, a pesar de que tiene cierta salvedad que es de base legal brasilera, tiene muy parecido al Código Orgánico Tributario, donde se desarrolla todos los impuestos, tasas y contribuciones, al igual que en Venezuela. También cumplen las leyes de la Constitución de la República Federativa del Brasil del 5 de octubre de 1988, al igual como en Venezuela se cumple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo la salvedad que en la Constitución incluyen los impuestos, tasas y contribuciones que deben ser pagados tanto por personas naturales como jurídicas, al igual que la legislación venezolana. Tenemos la ley del impuesto de renta en 1988, que nos habla sobre todos los impuestos, cuánto deben pagarlos, qué empresas deben realizarlos, entre otros. Tenemos separado una ley de impuestos sobre la renta de personas jurídicas, ¿sí? En Venezuela solo existe una ley de impuestos sobre la renta, no, aquí la separa, la ley que incluye a todos y la ley de personas jurídicas. La ley del Instituto de Seguridad Social, que es como en Venezuela contamos con el IBSS, aquí también tienen una ley, y que tanto los patronos como los empleados deben aportar a ella. Y la ley de contribución social, es otro impuesto que deben cancelar los patronos al gobierno
como forma de contribuir a la sociedad y de ayudar. Esta ley fue promulgada el 15 de diciembre de 1988. También Impulse debe cumplir con la ley de parcelamiento tributario, y es que esta ley especifica que pueden hacer los pagos, ¿verdad? Tanto las compras de mercancía, los pagos de mensualidades de las empresas, entre otros. También pueden ser que las empresas, con empresas de mercancía, ¿verdad?, que vayan a comprar la empresa, tanto para compra como para venta, pueden utilizar el pago en cuotas de dicha. Sí, por lo menos aquí se ve mucho que uno va a una tienda y puede hacer la compra de un producto y pagarla en cuotas, ¿sí? Se llama parcelamiento, ¿sí? En parcelas. Entonces está esta ley que debe cumplir Impulse para con sus empleados y clientes. Está la ley Pro Labor del 15 de diciembre de 1976 que habla que los empleados, ¿verdad?, que por lo menos los socios que son administradores deben recibir el pago como un empleado más. Sin embargo, es opcional que la empresa les dé el pago por vacaciones, por utilidades, esto es opcional, pero obligatorio es el salario normal. Está también una ley de programa de integración social, el número 26 del 11 de septiembre de 1975. Esta ley habla que todas las empresas, ¿verdad?, deben contribuir con este programa de integración social como para ayuda y bienestar de toda la sociedad. Esta otra ley de contribución para el financiamiento de seguridad social, que también están obligadas las empresas a dar esta contribución en apoyo o en ayuda de la seguridad social. Está la ley de impuestos sobre servicios de cualquier naturaleza tributaria, así que deben pagar todas las empresas. Está la ley del fondo de garantías de tiempo de servicio, ¿verdad?, la ley que debe el fondo de garantías, como lo conocemos en Venezuela, mayormente como las prestaciones sociales. Las empresas de Brasil están obligadas al pago de este fondo a los trabajadores. Está la ley de gratificaciones, ¿sí?, que es una vez al año que se le da la gratificación por Navidad. Está la ley de impuestos de operaciones financieras, ¿sí?, del 14 de diciembre del 2017, que es donde todas las empresas, ¿verdad?, deben pagar el impuesto por cualquier operación que realicen financieras o de seguros. Está la ley de impuestos sobre las operaciones relativas a la circulación de mercancía y a la prestación de servicios en todo el territorio nacional. Y la ley de los simples nacionales, que es el impuesto simple nacional. Ahora continuamos con el catálogo de cuentas de la empresa Impulse. Como observamos, es bien parecido al catálogo que utilizan en Venezuela. ¿Sí? Tenemos primero el activo, ¿verdad? En el número 1, el 1.1 sería el activo circulante, el 1.1 y así sucesivamente todas las cuentas. Aquí tenemos todas las cuentas del catálogo de cuentas del idioma oficial del país, que es en portugués. Aquí podemos observar todas las cuentas con que cuenta la empresa. ¿Sí? Para mayor comprensión y para poder estudiarlas, se hace necesario traducir todas las cuentas que presenta la empresa Impulse para mayor conocimiento. Tenemos que cuenta con el número 1, el activo, 1.1, el activo circulante, que en Venezuela se conoce mayormente como activo corriente, las cajas y equivalentes en caja, igual en Venezuela, pero se conoce con efectivo y equivalentes de caja. Tenemos los numerarios en caja y las cajas, que son los movimientos de efectivo. Particularmente, toda esta parte de caja del circulante es igual en Venezuela, sin embargo hacen una cierta diferencia con los nombres utilizados, pero el fin de la cuenta es igual. Tienen una cuenta en movimientos que tienen 3 cuentas del Banco Santander, las inversiones que están representadas por las cuentas de ahorro en el Banco Santander, un fondo de inversión y 2 cuentas en el Banco Santander. Tienen las cuentas por cobrar, las mensualidades por cobrar, ¿verdad? Esta es una cuenta que no la vemos en Venezuela, mensualidades por cobrar es muy poco, pero aquí en Brasil las empresas pueden optar por llevar la contabilidad en función de 2 cosas. Pueden hacerla sobre el régimen de competencia o el régimen de caja. El régimen de caja es que hacen los registros una vez que reciben, por ejemplo, las mensualidades. Y el régimen de competencia, ¿verdad?, es que se registra lo reciba o no, ¿sí? Como lo conocemos en Venezuela, el devengo. Entonces ellos toman
una partida, ¿verdad? Mensualidades por cobrar de lo que se espera cobrar de mensualidades de los alumnos, ¿sí? De las clases de inglés. Tienen otro que la traducción da a boletas por cobrar, pero su nombre oficial, ¿verdad? Es aquellos boletas o parcelas, ¿verdad? Que pueden dárselas a sus clientes. Entonces ellos la registran, todas esas parcelas que pueden cobrar, las realizan por cobrar. Tenemos las notas fiscales por cobrar, la provisión, ¿verdad? Para deudores dudosos, que en Venezuela la conocemos, pérdida para cuentas incobrables. Tenemos los anticipos a empleados, otros anticipos a los socios, que en este caso es Farley Allinson Núñez de Oliveira y Carolina Abreu de Sousa. Tenemos las cuentas corrientes de empleados y tenemos una que no escuchamos mucho en Venezuela, que es el salario familia. Y el salario familia es que a todos los trabajadores que tengan hijos hasta 14 años deben pagarle su remuneración. Pero este porcentaje o esta alícuota la tienen como un activo la empresa porque el gobierno está en la obligación de retribuirles o cancelarles a la empresa ese salario familia que le pagaron a sus empleados. Este salario familia se les da a las personas que tienen hijos hasta los 14 años y también a los que tienen hijos discapacitados por lo largo de toda la vida. Pero deben cumplir una serie de requisitos como por ejemplo mostrar las partidas de nacimiento cuando nace el hijo y sucesivamente hasta los 6 años el plan de vacunación y de los 7 en adelante algo que demuestre que el hijo está estudiando. También tenemos el salario de maternidad que está obligado todos los trabajadores a pagarle, todos los empleados están obligados a pagarle a los trabajadores en caso de que tengan hijos, ¿sí? A las mujeres como lo conocemos mayormente en Venezuela. Pero este salario que le pagan a los trabajadores, después el gobierno es deber de él retribuirles a sus empresas, ¿verdad? Que dieron estos pagos. Por eso lo encontramos en el activo. Y tiene anticipos de salarios, impuestos diversos por compensar, ¿sí? Como el impuesto sobre la retención de renta, de retención en la fuente, el impuesto nacional de seguro social, que lo mencionamos anteriormente con la ley, el anticipo a la contribución social, tenemos la ley 11.941 del 2009, que es aquella ley que le expliqué anteriormente, que habla sobre el parcelamiento. Tenemos en los gastos anticipados intereses sobre el préstamo de capital, intereses sobre financiamientos de inmuebles, los gastos financieros, tenemos los seguros, los vales de transporte y otros. En el activo no circulante tenemos los realizables a largo plazo, los préstamos, ¿sí? Todos los préstamos, tanto los socios como otras empresas, tenemos las inversiones de participación en otras empresas de acciones diversas, otras inversiones, encontramos los inmuebles, ¿sí? Como en Venezuela, los equipos, las depreciaciones de los mismos, los computadores, las depreciaciones, los muebles de utensilios, la depreciación de utensilios, las instalaciones telefónicas las incluyen como otro activo, la depreciación de estas instalaciones, las máquinas y equipos, las herramientas, las depreciaciones de las mismas, los vehículos, las depreciaciones, entre otros. En el número 2, muy parecido a Venezuela, encontramos a los pasivos, que en el circulante o corriente encontramos el préstamo a personas físicas. Aquí personas físicas hace referencia, como lo conocemos nosotros en Venezuela, personas naturales, ¿sí? Tenemos otros préstamos, los proveedores, ¿sí? En caso tal, ellos dejan aquí la opción de poder agregar a más proveedores en caso de que los obtengan. En el impuesto a pagar tenemos la provisión de impuestos sobre la renta, este impuesto, ¿verdad?, que es el impuesto sobre la renta retenido en la fuente sobre los salarios pro labores, como lo expliqué anteriormente, que es el salario de los administradores que son socios. También tenemos el impuesto de renta en el fondo de terceros, en los impuestos que ya vimos, como es el PIF a pagar, el COFIN a pagar, el ISS a pagar, que son todos los relacionados con las ayudas que deben dar el gobierno, de las empresas del gobierno con la contribución social. Tenemos la provisión para la contribución social sin lucro, los impuestos simples a pagar, los salarios y contribuciones al Instituto Nacional de Seguro Social. Los salarios a pagar tenemos los prolabores a pagar, el Instituto Nacional de Seguro Social a pagar sobre los salarios normales y los salarios pro labor, el plan de salud a pagar,
los otros impuestos a pagar, las mensualidades sindicales, que a pesar de que todavía lo tienen en el catálogo de cuentas de la empresa Impulse, las mensualidades sindicales ya no son obligación de la empresa cancelarlas. Esto era una mensualidad que deberían cancelar los trabajadores a los sindicatos. La pensión alimenticia a pagar, ¿verdad?, es que los trabajadores están obligados, ¿verdad?, a los trabajadores que se hayan divorciado y tienen a sus hijos, están obligados a pagarle esa pensión de alimentación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Que los empleadores están obligados a retenerles del salario de los trabajadores ese monto que haya estipulado a través de los tribunales. Debe quitarles y retenerles esa pensión alimenticia y depositarlas a el beneficiario de dicha alimentación. Encontramos la liquidación, los acreedores diversos, las cuentas a pagar, el alquiler, la energía eléctrica, el agua, el teléfono. En las provisiones encontramos el tercera parte del salario, ¿verdad?, que es como mayormente lo conocemos nosotros, que es que al año los empleadores deben darle a los trabajadores el 1/12 del salario, ¿sí? Es decir, de los 12 meses deben entregarle en el mes de diciembre un salario adicional a cada trabajador. Tenemos las vacaciones y en las cuotas fiscales tenemos el Impuesto Nacional de Seguro Social, ¿verdad?, por cuotas, si lo queremos pagar por cuotas. En el no circulante o el no corriente tenemos exigible a largo plazo, el préstamo bancario y un préstamo bancario Itaú. Nos podemos dar cuenta que ellos no hacen, como en Venezuela, que nosotros el patrimonio sería el número 3, ¿no?, sino que lo ponen dentro del pasivo como el 2.4. Tenemos el capital social, el capital integrado, que es el capital suscrito y pagado, que en caso tal es de los dos socios, de Farley y de Carolina, la corrección monetaria, ¿verdad?, de capital en caso de que vayan a hacer una corrección de capital, pueden realizarlo y tienen la cuenta. Todas las reservas, ¿verdad?, las legales, las de reservas de ganancias, las estatutarias, las de contingencia, la reserva de ganancias a realizar, las reservas de ganancia para expansión, entre otras. Comúnmente, estas reservas las conocemos en Venezuela. Tenemos las ganancias o pérdidas acumuladas, ¿sí?, las ganancias del ejercicio, las pérdidas del ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores, los ajustes de los activos y los pasivos. En el número 3 tenemos los ingresos, ¿verdad?, que son muy parecidos en Venezuela. Pueden ser ingresos por los productos de servicios, ¿sí?, que es la prestación de servicios, la deducción de ingresos de servicio, las mensualidades y las matrículas que reciben por parte de los alumnos, los ingresos operacionales, los ingresos financieros, la variación en la moneda, los intereses sobre aplicaciones financieras, ¿sí?, los descuentos de financiamientos que han obtenido, los ingresos por aplicación prefijada, las multas activas, los intereses sobre los boletos, ¿sí?, como lo hablé anteriormente, de las parcelas. Ellos pueden después cobrar el interés si se ha generado cuando no se paga a tiempo. Las recuperaciones diversas, el reembolso de franquicias, entre otros. También tenemos en otros ingresos indemnizaciones, los vales de transporte, ¿sí?, que le pueden dar a los trabajadores, la restitución del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. En los gastos o costos tenemos el costo de prestación de servicios, el personal, los gastos administrativos, las utilidades y servicios, ¿sí?, como la energía eléctrica, teléfono e internet, agua, combustible, correo, gastos de registro y fotocopias, materiales de expediente, seguros, viajes y representaciones, servicios prestados por terceros, las regalías, los alquileres, el material de uso común, los gastos legales y judiciales, las multas laborales, los gastos de tarjeta de crédito, provisión por deudores dudosos, gastos de provisión por deudores dudosos, revisión de saldos no utilizados, el personal, el prolabor de la administración, los salarios, exámenes clínicos, gratificaciones, vale de transporte, vacaciones, 13avo de salario que ya se los expliqué, todos los impuestos relacionados en caso del despido, retribuirle todo al trabajador, las depreciaciones, los impuestos y las tasas, la contribución sindical, las tasas diversas, las contribuciones diversas, los gastos financieros, bancarios, los cargos por las operaciones de tarjetas de crédito, ¿sí?, tanto tarjetas de crédito como débito. Aquí el gobierno cobra una tasa, entonces eso forma parte de un gasto, los intereses
por las operaciones bancarias, las tarifas bancarias, otros, los descuentos, las moras en las multas, los gastos tributarios, que es una de las partidas más importantes para las empresas brasileras, las contribuciones sociales, todos los impuestos que deben pagar, ¿sí? Y como 5 el cálculo de resultados y todos los demás. Ahora pasamos a ver el plan de cuentas, que es la descripción de las cuentas que han sido enumeradas en el catálogo. Como modo de ejemplo, comenzamos con la primera cuenta, en este caso activo número 1, que es deudora. La descripción de la cuenta, que dice que comprende el conjunto de bienes y derechos de la organización, poseyendo valores económicos y pudiendo ser convertidos en dinero. El uso común no aplica, ya que no es una cuenta de movimiento, la periodicidad no aplica, y el tipo de cuenta es el grupo financiero. La 1.1, el circulante, deudora, agrupa dinero y todo lo que se convertirá en dinero rápidamente. Son cuentas que están constantemente en giro, movimiento y circulación. La periodicidad no aplica y el uso común no aplica. El tipo de cuenta, subgrupo financiero. Y así pasamos a la cuenta control, que sería la de cajas equivalentes de caja, la cuenta de detalle, que es la 110101, que es la numerarios en caja, y la cuenta de movimiento, ¿sí? Que es la caja, que es la 11010101, deudora, que es el dinero existente en especie en la empresa, siendo el ítem de mayor liquidez. Se utiliza para las transacciones con pagos en efectivo, la periodicidad es constante y es una cuenta de movimiento. Podemos observar que, al igual que en Venezuela, utilizan la misma numeración, este es de 5, ¿sí? A nivel 5. Es prácticamente igual. Tenemos otra que es la cuenta Banco Cuenta en Movimiento, que es la 110102, es una cuenta deudora. En esta cuenta se registran los recursos depositados en cuentas corrientes de libre movimiento. El uso común no aplica, la periodicidad no aplica y el tipo de cuenta es una cuenta de detalle. Las aplicaciones o inversiones, la 110103, es deudora, representan las inversiones efectuadas por la empresa en títulos de liquidación inmediata, es decir, que sean fácil convertirles en dinero. El uso común no aplica, la periodicidad no aplica y el tipo de cuenta es una cuenta de detalle. Tenemos otra, Banco Santander, ahorro 00827-08, que es la cuenta 11010301, ¿sí? Es de naturaleza deudora, es el dinero disponible en la cuenta bancaria. Se utiliza para transacciones bancarias, la periodicidad es frecuente y el tipo de cuenta es una cuenta de detalle, de movimiento. Tenemos una cuenta que no es muy conocida en Venezuela, como lo es mensualidades por cobrar, que se las expliqué anteriormente, que es aquellas mensualidades, ¿verdad?, que se estiman o se esperan cobrar de los que trabajan, los clientes de la empresa. El código es 110401, el nombre es mensualidades por cobrar, es deudora, son las mensualidades que se esperan recibir, el uso común, cobro de mensualidad, la periodicidad es frecuente y el tipo de cuenta es una cuenta de movimiento. Encontramos otra, boletas por cobrar, que es deudora, es los valores por cobrar derivados de las ventas efectuadas por la empresa, es decir, son valores aún no recibidos derivados de ventas. El uso común se utiliza cuando el cliente compra y lleva el producto aún sin haber pagado el valor total que debe. Compra a crédito, con tarjeta o con cheque, predatada, compra parcelada a corto plazo. Esta cuenta es la que les expliqué, que aquí pueden hacer por cuotas el pago. En este caso, el pago por cuotas de mensualidades. La periodicidad es frecuente y es una cuenta de movimiento. Tenemos cuenta corrientes de empleados con el código 1106, es una cuenta deudora. Es la retribución por cobrar al gobierno por el pago de empleados. El uso común no aplica, la periodicidad no aplica y el tipo de cuenta es una cuenta de detalle. Podemos observar que esta es la cuenta de detalle, esta es la cuenta de movimiento, sí, que esta está incluida en esta, que es la 110601. Su nombre es salario familia, es deudora y es la retribución por cobrar al gobierno por pagos a empleados por concepto de familia. El uso común, cuando la empresa recibe la retribución por parte del gobierno
por el pago otorgado a empleados por concepto de familia. Como se les expliqué anteriormente, los patronos deben hacerle un pago a sus empleados por la carga familiar que tengan, y después surge la cuenta por cobrar, ya que el gobierno debe retribuirle esto a la empresa. La periodicidad es frecuente y es una cuenta de movimiento. Tenemos otra cuenta que es la del salario maternidad, que es la 110602, es una cuenta deudora, es la retribución por cobrar al gobierno por los pagos a empleados concepto de maternidad. Las empresas reciben la retribución por parte del gobierno por el pago otorgado a los empleados por concepto de maternidad. La periodicidad frecuente y el tipo de cuenta de movimiento. Tenemos la cuenta 1110, que es el impuesto de renta retenido en la fuente. Es una cuenta acreedora, ya que es el impuesto sobre la renta retenido en la fuente por compensar, ¿sí? El uso común cuando se entera más de lo establecido, ¿sí? Cuando debemos hacer una compensación con el gobierno porque nos da un pago de más, y entonces tenemos, como empresa, tenemos el derecho de cobrar esa retribución. Esta cuenta, también como lo dicen en Venezuela, por lo general aquí la gente comenta de que estas compensaciones nunca el gobierno se las devuelve a la empresa, sino que simplemente se compensan con de repente otro pago de impuestos, se va compensando hasta saldar lo que el gobierno les debe a la empresa. El uso común es frecuente y el tipo de cuenta es una cuenta de movimiento. Tenemos la 210203, es una provisión por impuesto de renta, es una cuenta acreedora, ya que es pasivo. La descripción es una provisión creada al cierre del periodo de liquidación del impuesto sobre la ganancia real. Se utiliza en el cierre del periodo de liquidación del impuesto, su periodicidad es frecuente y el tipo de cuenta es una cuenta de movimiento. Encontramos la cuenta 210602, perteneciente al nombre de Prolabor a pagar, una cuenta acreedora. La descripción es el salario a pagar a los socios que desempeñan cargos administrativos en la empresa, ¿sí? Son los pagos a los socios diferentes de dividendos o ganancias, ¿sí? El uso común no es igual a los dividendos o a las ganancias, sino que es otra cuenta aparte de un salario por el trabajo desempeñado en la organización. La periodicidad es frecuente y el tipo de cuenta es una cuenta de movimiento. Tenemos la 210608, que es pensión alimenticia por pagar, es una cuenta acreedora y es la obligación por parte del patrono de cancelar la pensión que ha sido descontada del trabajador en esta condición. Como les mencioné anteriormente, los padres que son divorciados, ¿verdad? Por lo general siempre es el caso del padre que se divorcia y el hijo queda a cuidado de la mamá, el gobierno obliga que los patronos de los padres, ¿verdad?, que tengan hijos, deben retenerles, ¿verdad?, quitarles la porción de pensión de alimentación, y estos lo enteran en el nombre del beneficiario. Sí, el uso común es cuando el patrono descuenta la porción de pensión de alimentación al trabajador y debe cancelarla al beneficiario correspondiente. La periodicidad es frecuente y el tipo de cuenta es una cuenta de movimiento. Esta cuenta es muy particular porque en Brasil, si no cumplen con este pago alimenticio, es muy probable la ida a la cárcel por este. Es uno de los impuestos, ¿verdad?, o de las tasas de la contribución más fuertes en la empresa, porque si los empleados no pagan esto, ¿verdad?, van presos. Vamos con la cuenta 210901, tercera parte del salario. Es acreedora, es una provisión sobre el salario a pagar a los trabajadores como una gratificación en Navidad, ¿sí? Y se utiliza cuando hacemos la estimación a los trabajadores de este salario. Este es 1/12, ¿sí?, los salarios, es decir, un salario de todo el año trabajado en diciembre. La periodicidad es frecuente, más que todo en las épocas de Navidad, cuando deben realizar este pago. Y el tipo de cuenta es una cuenta de movimiento. Continuamos con la cuenta 210902, llamada vacaciones. Es una cuenta acreedora. La descripción es una provisión del pago a los trabajadores por vacaciones, ¿sí? Y se utiliza para hacer el estimado de vacaciones por el principio de competencia, ¿sí? Como ya hemos explicado anteriormente, esta empresa trabaja con el régimen de competencia, así que es registrar todo desde el momento de antes que ocurra, ¿sí? No solamente cuando realiza el pago, sino hacer las estimaciones necesarias.
La periodicidad es frecuente, el tipo de cuenta es una cuenta de movimiento. En este caso, la legislación brasilera, las vacaciones pagan 30 días a cada trabajador, ¿sí? Es decir, las vacaciones son un mes de salario y 30 días de descanso. Continuamos con otra cuenta de código 240101 llamada capital integrado, es acreedora, es el valor que cada socio concretamente tiene invertido en el negocio. El uso común no aplica, la periodicidad no aplica y el tipo de cuenta es una cuenta de detalle. Tenemos la 440403, el impuesto sobre operaciones bancarias, es una cuenta deudora, es el gasto por impuestos sobre operaciones financieras, de crédito o cambio de seguro. El uso común cuando la empresa realiza una operación financiera y debe pagar a la federación el impuesto correspondiente. La periodicidad poco frecuente, el tipo de cuenta una cuenta de movimiento. Tenemos la cuenta 450201, la ICMS es deudora, es el gasto por impuestos sobre operaciones relativas a la circulación de mercancías y prestación de servicios. El uso común, cuando la empresa hace la erogación de dinero para pagar el impuesto, la periodicidad frecuente y el tipo de cuenta es una cuenta de movimiento. Y por último, para hacer un recorrido de algunas cuentas que poco escuchamos en Venezuela, es la 450301, ITU, es deudora. La descripción es la erogación de dinero por el impuesto sobre los bienes inmuebles. El uso común cuando la empresa cancela el ITU al agente correspondiente, la periodicidad frecuente y el tipo de cuenta, cuenta de movimiento. Pasamos ahora a estudiar algunos de los procedimientos que realizan en la empresa. Tenemos el procedimiento de mensualidades por cobrar. El objetivo de este procedimiento es realizar el correcto registro de las mensualidades que se esperan recibir de los clientes. La empresa Impul se basa en el régimen de competencias, el cual establece que los gastos e ingresos se contabilizan en el momento que ocurran, fecha del hecho generador, sin importar cuándo se pague o reciba. ¿Sí? Las actividades que debemos realizar, el administrativo, ¿verdad?, cuando recibe el pago, notifica los pagos recibidos y envía al contador las especificaciones en caso de darse nuevo contrato. El contador público recibe del administrativo los nuevos contratos en caso de que hayan, ¿verdad?, determina las mensualidades correspondientes a cada cliente, revisa los pagos recibidos, registra las mensualidades causadas, si recibió pago registra el cobro y si no, vuelve a registrar los pagos recibidos. Aquí lo podemos evidenciar a través del diagrama de flujo, ¿sí? Se inicia en el administrativo, notifica los pagos recibidos, ¿verdad?, en caso de que ya alguien haya pagado la mensualidad por cobrar, y también envía los nuevos contratos, ¿sí?, para que éste haga la estimación de todas las mensualidades que se esperan cobrar. El contador recibe los nuevos contratos, ¿verdad?, que le envía el administrativo, y en caso, ¿verdad?, recibe los nuevos contratos, revisa que todos los pagos estén correspondientes, registra las mensualidades causadas, si recibió pago de mensualidades, si sí recibió, registra el pago, si no recibe el pago de mensualidades, vuelve al número 1, que sería recibe los nuevos contratos. En caso de que sí, registra el pago y termina la operación. El asiento de mensualidades por cobrar, ¿verdad?, sería la cuenta 110401, mensualidades por cobrar, el 310201, mensualidades o matrículas como ingreso. La descripción es registro de mensualidades causadas, la frecuencia es mensual y es los saldos generados por los nuevos contratos. También encontramos el asiento cuando realizan el efectivo cobro de las mensualidades. Sería en el Banco Santander, que ingresa el dinero, la 11010201 y la 110401, y disminuye las mensualidades por cobrar. Los saldos son generados por los comprobantes de pago. Continuamos con el otro procedimiento, que es el pago del salario a los trabajadores. El objetivo de este procedimiento es determinar el pago correspondiente a los trabajadores de la empresa. Las políticas aplicables aquí es la ley del Instituto Nacional de Seguridad Social y deben tomarse en cuenta los descuentos por las pensiones, vales de transporte y otras deducciones que se les haga al trabajador. El procedimiento
El contador determina el pago de la nómina correspondiente al mes, ¿verdad?, de todos los trabajadores, el salario de cada trabajador. Verifica que los trabajadores hayan cumplido con todos los días de trabajo. En caso contrario, descuenta el día no laborado. Procede a retener el Impuesto Nacional de Seguro Social. Revisa si tiene que deducirle un vale de transporte, un vale de alimentación a los trabajadores. Totaliza los montos de sueldos y realiza el recibo de pago. El trabajador recibe el monto calculado correspondiente al salario y firma el recibo de pago. Podemos ver a través del diagrama de flujo, ¿verdad? Inicia el contador determinando todo lo relacionado al pago de cada mes de cada trabajador. Verifica si el trabajador cumplió con todos los días de trabajo. Si no cumplió con todos los días de trabajo, descuenta el día no laborado. Y pasa la hoja 2. Si no cumplió con los días de trabajo, con los días de trabajo, pasa a la hoja 2, ¿verdad? Después continúa aquí la hoja 1, procede a retener el Impuesto Nacional del Seguro Social, revisa si tiene una deducción de vale de transporte, alimentación, etc. y la realiza, totaliza luego los montos y realiza el pago. Este recibe el monto calculado correspondiente y firma el recibo de pago. El asiento correspondiente es la cuenta 420302, salarios, contra 210603, el Impuesto Nacional de Seguro Social por pagar sobre el salario y prolabor, el 210608, la pensión y alimentación por pagar, el 111404, vale transporte, y el 110401, anticipos de empleados, y en caso de haber cualquier otro tipo, en la 141408. Sí, esta por el deber y todas estas por el haber. La descripción es el registro del pago de salarios a empleados de la empresa. La frecuencia es mensual. Y los montos, los saldos generados son por los comprobantes de pago, por la aplicación de la ley del 11%, de lo que estipulen los tribunales por pensión de alimentación y los pagos generados por los gastos o los comprobantes de dichas erogaciones de dinero. Aquí podemos ver un ejemplo del formulario que reciben los trabajadores por el pago de su salario. El salario base, todos los descuentos, el Impuesto Nacional de Seguro Social, lo que pague por alimentación, vestuario, habitación, vale de transporte, entre otros. Tenemos el procedimiento del pago de este impuesto, que es el IPTU, que es determinar el pago correspondiente del IPTU y cancelarlo a la Hacienda para cumplir con la legislación. Las leyes es la Ley de Impuestos sobre Propiedad Predial y Territorial Urbana, IPTU, cumplimiento con los formularios necesarios que hay que llevar y hacer el respaldo del recibo de pago. La Secretaría de la Hacienda envía anualmente a la empresa, ¿verdad?, el análisis del valor del bien con los datos respectivos del inmueble y envía el valor venal correspondiente a la empresa. ¿Sí? Esta es la Secretaría la que analiza dependiendo del inmueble que tenga la empresa y lo envía. El contador recibe este valor venal que envía la Secretaría de la Hacienda y aplica a dicho valor los porcentajes establecidos por ley en las tablas de alícuotas correspondientes. El contador llena online en depósito de pago. ¿Qué quiere decir esto? Aquí las personas se pueden meter vía online en la página requerida y crear, ¿sí?, el depósito. No es necesario ir a los bancos que le den el depósito y llenarlo a mano, sino que lo pueden hacer vía online. Entonces este contador coloca el monto que da, le envía al administrativo, ¿verdad? Este recibe el depósito de pago y realiza el respectivo pago a cuenta, ¿verdad?, en el banco a cuenta de la Hacienda Nacional. El contador recibe el voucher de pago que le ha traído el administrativo y archiva. A través del programa lo podemos ver de la siguiente manera. Se inicia con la Secretaría General, ¿verdad?, que hace el valor venal de cada empresa correspondiente y envía. El contador recibe, aplica el porcentaje correspondiente según ley, llena vía online el depósito, se lo envía al administrativo, este recibe el depósito y va y paga al banco. Una vez que llegue ya con el depósito al banco, recibe el voucher que paga y lo archiva para su correspondiente verificación en caso de una supervisión. El asiento sería el código 450301, dicho impuesto, el 11010201 del Banco Santander. La descripción es el registro del pago de IPU a la Hacienda y los saldos, la frecuencia es anual, ya que este impuesto se paga una vez al año, y los saldos vienen del cálculo de este impuesto y con el depósito bancario de respaldo. Aquí podemos ver un ejemplo de el formulario
que deben cumplir las empresas para hacer su respectiva declaración de este impuesto y pago. Continuamos con otro procedimiento que es el cobro de las boletas por cobrarse, que quiere decir el cobro de una parcela cuando los clientes cancelan la urbanización. El objetivo es reconocer el cobro, el ingreso de una boleta por cobrar de los clientes. Las políticas y normas de operación es la ley de parcelamientos y se debe verificar que todos los montos de cada parcela sea el monto correspondiente. El cliente, se dirige a la empresa a realizar el pago de la parcela correspondiente. El administrativo recibe el pago, descuenta, la parcela que haya pagado el cliente y emite el comprobante con copia a la empresa. ¿Sí? Envía comprobante al contador, el contador recibe dicho comprobante de pago de parcela, registra la operación en los libros haciendo los asientos correspondientes y finaliza. ¿Sí? Lo podemos ver a través del flujograma. Inicia el pago del boleto del parcelamiento de la mensualidad, recibe el pago, hace el descuento de dicha parcela, emite el comprobante con copia a la empresa, el contador recibe el comprobante de pago, registra en los libros correspondientes. El asiento sería el 11010201, el Banco Santander, la cuenta en movimiento, el 110402, las boletas por cobrar que hayan sido pagadas. ¿Sí? En la descripción sería el cobro de boleta número XX de parcela mensual correspondiente a tal persona. La frecuencia puede ser diario, dependiendo de lo que pague cada trabajador, y los saldos son del comprobante de pago. Aquí podemos ver, un ejemplo de el pago de todas las parcelas, si lo va a querer por boleto, si es por transferencia, si es el por cantón, por lo generalmente, en el caso que les coloqué, los pagos son con los depósitos. Para concluir, podemos observar a lo largo de esta exposición que la contabilidad, tanto en Brasil como en Venezuela, tienen muchas similitudes, ¿sí? Empezando porque cumplen las mismas normas a pesar de que tienen pronunciamientos o interpretaciones que dependen de cada país, ¿sí? Como en el caso de Venezuela, las BENIF, y en el caso de aquí los pronunciamientos y las interpretaciones de los BR, GAAP. También en el caso de la legislación venezolana con la legislación brasilera, podemos ver que se siguen por el mismo, tienen una constitución nacional, tienen un código orgánico tributario, ¿sí? ambas tienen impuestos, tasas y contribuciones, pero sí hay una cierta diferencia en todo lo que son leyes sobre impuestos, ¿sí? Tasas y contribuciones que deben pagar los empleados, ¿sí? Y de las retenciones que le hagan a los trabajadores. En el caso de las cuentas, podemos observar, tanto en el catálogo como en el manual, hay algunas cuentas que sí tienen cierta diferencia con Venezuela, pero más que todo son las cuentas de aquellos impuestos que no se pagan en Venezuela, sí que van a tener ciertas diferencias porque no son iguales acá. Pero en términos generales tienen cosas muy parecidas de aplicar, excepto más que todo en las cuestiones de impuestos. Gracias.